Sí. ¿Qué tal? Les damos la bienvenida al 13º seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez, en esta modalidad virtual. Y bueno, en esta ocasión tenemos a un gran invitado, al doctor Alonso Aguirre, que en este momento la doctora Graciela Gómez nos hará la presentación. Adelante, doctora Graciela. Buenas tardes, bienvenidos a todos a esta quinta sesión del seminario Rafael Martín del Campo y Sánchez, Zoonosis, Virus, Evolución y Conservación de Fauna Silvestre en tiempos de COVID-19. En esta ocasión contamos con la presencia valiosa del doctor Alonso Aguirre, que nos va a transmitir sus experiencias en el campo de su especialidad con una conferencia muy interesante que se denomina Patrones Globales de Enfermedades Zoonóticas Emergentes. ¿Lograremos predecir y prevenir la siguiente pandemia? El doctor Alonso Aguirre es director y profesor de la Facultad de Ciencias y Política Ambiental de la Universidad George Mason Fairfax, Virginia, de Estados Unidos, donde dirige el programa de educación e investigación superior enfocado en 3 pilares: excelencia en conservación de especies y ecosistemas, liderazgo en el manejo de aguas y cuencas y el enfoque de una salud en ecosistemas y sustentabilidad. Las investigaciones del doctor Aguirre se centran en la interdependencia y salud de vida silvestre, animales domésticos, humanos y sus ambientes, en el por qué las enfermedades no conocen barreras disciplinarias o fronteras. Sus investigaciones han sido inherentemente colaborativas, transdisciplinarias, internacionales y multisectoriales y promueven un entorno ecológico muy amplio. En años recientes ha dedicado la mayor parte de su tiempo en construir una agenda global para la integración de ecología y salud con la implementación de medicina de conservación, ecosalud, una salud y salud planetaria, con la meta de mejorar la comunicación entre ciencia y el desarrollo de políticas ambientales para la conservación de especies y ecosistemas de importancia crítica. El doctor Aguirre cofundó la disciplina Medicina de Conservación, también fue cofundador de la revista EcoHealth y la Asociación Internacional de Ecología y Salud. Su libro más reciente, Tropical Conservation, Perspectives on Local and Global Priorities, fue publicado en 2016 junto con más de 160 artículos arbitrados. Ha asesorado gobiernos de varios países de América, Asia y Europa Occidental y el Congreso de Estados Unidos y México. Ha sido galardonado con la medalla Harry Jalanka Memorial de Filadelfia por sus contribuciones sobresalientes a la medicina de la vida silvestre y el Premio de Conservación de la Comisión Estatal de Parques Naturales y de la Fauna de México, por su contribución en la conservación del área natural protegida de la mariposa monarca. En 2017 fue nombrado miembro de la Junta de Ciencias de la Vida de la Academia Nacional de Ciencias y fue elegido como miembro experto de la Plataforma Intergubernamental en Ciencia y Política de Biodiversidad y Servicios Ecosistémicos. Muchas gracias por su valiosa participación, doctor Aguirre. Bienvenido y le cedo la palabra. Muchas gracias, doctora Graciela, y a todos por esta gran invitación. Revisé su serie de seminario y es impresionante el nombre de personas, expertos que hay en México ya promoviendo este tema. Y de hecho voy a mencionar algunos en esta charla. Voy a ver si puedo compartir pantalla y me avisan si se ve. ¿Ya se ve? Se ve muy bien, doctor. Ok, vamos a empezar.
Entonces, es una charla general y siempre trabajando por años en tratando de ver ese vínculo de enfermedades entre fauna silvestre, animales domésticos y humanos. Estamos con la cuestión de predecir y prevenir la siguiente pandemia, basados en el trabajo de varios investigadores, organizaciones, grupos internacionales, agencias de gobierno. Entonces dije, bueno, vamos a empezar con ese título. Pero me gusta empezar siempre con esta transparencia donde vemos que la salud conecta a todas las especies en el planeta. Y se ha llevado mucho tiempo en tratar de entender este mensaje. Por ejemplo, no fue hasta 1999 cuando el virus de West Nile o del virus del oeste del Nilo se presenta en Nueva York, y pasaron 6 meses para que CDC, Centers for Disease Control, se diera cuenta que los cuervos que estaban muriendo en el zoológico de Bronx estaban muriendo de la misma causa o el mismo virus. Y es por eso esta conexión entre veterinarios, doctores de salud humana y gente de salud pública se ha llevado mucho tiempo. Y vemos aquí también otra frase que agregué, que es menos del 20% de la Tierra o del planeta todavía se puede considerar en estado silvestre, en cierta forma no tocado por humanos. Entonces, básicamente hemos invadido todos los ecosistemas, todos los biomas y todos los componentes en el planeta, donde hemos incrementado esas interacciones gradualmente. Con unos números muy básicos, yo no soy muy afán de apoyar este tipo de números que se perpetúan por publicación tras publicación tras publicación. Estos números salieron publicados por Taylor en el 2001. Sería interesante ver otra revisión, pero los voy a usar como lo reporta en este caso la OAI. Aproximadamente el 60% de las infecciones humanas actualmente son de origen zoonótico. Eso quiere decir que tienen un origen animal. 75% de estas enfermedades emergentes, incluyendo influenza, ébola y otras enfermedades nuevas humanas, tienen un origen animal. 80% de los agentes usados en bioterrorismo también son patógenos zoonóticos. Y 5 nuevas enfermedades humanas aparecen cada año, 3 de ellas de origen animal. Entonces nos dan unos números bastante intensos, yo diría, y alarmantes, pero tenemos que ver por qué estas interacciones están pasando y de qué forma. Básicamente aquí está esta gráfica que publicó el World Wildlife Fund, donde muestra el número cumulativo de virus encontrados desde 1900 aproximadamente y cómo geométricamente se han incrementado a través del tiempo. Básicamente Dobson dice aproximadamente sí, 4 o 5 virus han aparecido y vemos finalmente a COVID-19 ahí al final de la lista. Y yo puse una gráfica diciendo esto va a continuar geométricamente en aumento. Vamos a ver más pandemias. La causa de COVID, como SARS-CoV-2, sabemos que posiblemente los murciélagos sean el origen inicial, pero hay muchas preguntas acerca de este origen. Como ustedes saben, el gobierno americano mandó un equipo a tratar de resolver el origen en el siguiente mes. El presidente Biden puso esta comisión. Y porque se ha especulado que este virus potencialmente pudo haber salido del laboratorio. No creado, eso es muy diferente, hay que tener cuidado. Pero ha habido escape de virus en laboratorios accidentalmente a través del mundo y tenemos muchos ejemplos. Entonces, una posibilidad de que ese virus se haya aislado, se tenga repositorio en un laboratorio y se esté trabajando por cualquier razón y pueda salir al medio ambiente o pueda haber casos y de ahí una potencial pandemia. La otra pregunta es de que ¿cuánto tiempo debe de pasar para que COVID se haya adaptado a los humanos si es que viene de murciélagos? Y es una pregunta interesante, por ejemplo, HIV o el virus de inmunodeficiencia que se conoce como SIDA, llevó lo que llamamos 4 a 5 eventos de tartamudeo, se llaman stuttering events.
Eso quiere decir que el virus se pone en contacto entre simios y humanos, pero no se adapta. Otros años pasan y la misma situación ocurre, y entonces se llevó de 50 a 100 años a que el virus del SIDA se adaptara a los humanos. Ahora, con las condiciones que estamos viviendo, es posible que de meses a años una transmisión sea posible, y eso se vio con H5N1 cuando cambió la forma de transmitirse, donde sabíamos que los virus de influenza actuaban en aves migratorias como reservorios. Las aves migratorias se ponían en contacto con aves domésticas como patos, gansos y pollos, y de ahí estos pasaban el virus a los cerdos. Los cerdos servían como, vamos a llamarlos, vasos mezcladores para determinar las diferentes virus que van a ser transmitidos a humanos. Pero H5N1 se transmitió directamente de gallinas o de aves a humanos. Y ahí se brincó un paso que es el que se creía en la epidemiología de influenza. Entonces es posible que esos eventos de contacto hayan sido mucho antes de diciembre 19. El problema más grande es el impacto económico a nivel global. Y lo hemos visto, lo hemos vivido todos, con precios de consumo, desde carnes hasta autos, se han incrementado drásticamente. Y no solo eso, esta gráfica la usábamos cuando yo estaba en Eco Health Alliance y todavía la usan. Esta se publicó por BioEra en el 2003 con el brote de SARS. Entonces la burbuja más grande era SARS, en ese entonces de 30 a 50 billones que costó ese brote cuando China reconoció que había un problema del noviembre de 2002 a abril o marzo del 2003. Y después llegó H1N1, se cree que se originó en México, todavía hay muchas especulaciones sobre eso, y el origen es muy difícil de determinar, pero vemos al final ahora COVID, que está en los trillones, de 16 a 20 trillones de dólares, todavía no sabemos cuánto va a costar esta pandemia. Entonces es un impacto inmediatamente que se puede relativamente resolver. Algunos colaboradores como Dobson y Dasha han propuesto gastar ahora billones en prevenir y predecir en lugar de gastar trillones. Entonces se está complicando en cómo vamos a determinar y cómo vamos a predecir la siguiente pandemia. Este es el problema que vemos, y esta gráfica que publicamos en Eco Health Alliance y luego salió en un paper de Morse, vemos que lo ideal sería tener el equipo de científicos y colaboradores trabajando en la etapa 1. Eso quiere decir que cuando los primeros contactos entre animales domésticos, humanos y vida silvestre ocurren, podamos determinar en esos cambios de la Tierra y monitorear estas poblaciones. En muchos casos, en la etapa 2, que son epidemias localizadas, como Nipah, Hendra, hay varias infecciones que solo son muy localizadas. Muy recientemente Marburg, el primer caso humano en años en África. Podemos todavía tener un sistema de monitoreo, de surveillance que llamamos. Desgraciadamente no nos esperamos hasta la etapa 3, cuando se convierte en epidemia y obviamente pandemia en este caso. Y así lo hemos visto con SIDA, HIV, AIDS, lo hemos visto con SARS y ahora con COVID. De hecho, ébola se debe mudar a la etapa 3 ahora. Los 4 puntos que quiero aclarar aquí es que la respuesta normalmente ocurre después del derramamiento, que llamamos spillover. Las autoridades trabajando en estas conexiones entre animales, humanos y ecosistemas, cada quien tiene sus divisiones y solo no hay una capacidad fuerte y constante para poder conectar esta autoridad. Después, cada disciplina responde de acuerdo a su sector. Si es FAO, va a enfocarse en agricultura. Si es WHO, va a dedicarse a salud humana, ya que está la infección en humanos. Y si es salud animal, entonces es OAI, que es la Agencia Internacional de Salud Animal, que se enfoca también mucho en animales
domésticos, pero no hay autoridad para vida silvestre. Y es una pregunta que se está haciendo recientemente en varios grupos. ¿Cómo podemos hacer una entidad que responda a brotes en enfermedades de vida silvestre? Y eso es ¿por qué? Porque la vida silvestre pertenece a todos, pero nadie quiere pagar. Y eso lo vemos con rehabilitación de rapaces. Nos cuesta $1,200 a rehabilitar un águila, pero ¿quién va a pagar? ¿Sí? No hay fondos para determinar cómo este tipo de incidentes se pueden colaborar. Entonces hay mucha discusión en cómo podemos abordar estos brotes. Publicación que hicimos con un grupo interdisciplinario que dirigió Cristian Gortázar de IREC en España, nos sentamos a discutir cómo estas barreras entre especies están conectadas, cómo son procesos ecológicos que manipulan y de hecho conducen a las poblaciones animales y humanas a estas tasas de contacto constante. Entonces tenemos en la parte externa cambios en el medio ambiente, cambios en manejo animal, cambios en el uso de la tierra, tal vez la condición más importante que deben de contener. Después tenemos cambios en migración o movimiento de animales, cambios en la alimentación, en los recursos de agua, cambios de hábitat y finalmente vemos el contacto entre especies, la expansión de rango y el crecimiento o agrupación de poblaciones. Y es donde la tríada o triángulo epidemiológico se conecta entre humanos, medio ambiente, animales, en este caso huésped, vectores y patógenos. Entonces, tiene que haber una serie de barreras para que este patógeno pueda llegar a adaptarse al huésped. Y es lo interesante de esta pregunta, que hay muchos virus que están rápidamente adaptándose a nuevos huéspedes, a nuevos medios ambientes. Y estos son 4 ejemplos que salieron en el mismo caso para que ustedes vean cómo se utiliza este modelo. Básicamente tenemos un hantavirus, virus sin nombre, donde las conexiones principales fue el cambio climático, la disponibilidad de alimento y recursos por pérdida de predadores y el crecimiento desmesurado de roedores que infectaron a humanos. En la derecha vemos la enfermedad de Lyme, vemos cambios en el uso de la tierra, cambios de hábitat, cambios en la población y los contactos con el vector y la expansión de rango. La pérdida de depredadores hizo que los roedores y, en este caso, venado cola blanca, sean hospederos importantes de la transmisión de la enfermedad. Ébola, ahí vemos ya más bien cambio en agua y recursos y el contacto entre especies, básicamente los cazadores de carne furtiva o bushmeat que llamamos. Finalmente, inclusive Escherichia coli puede transmitirse con esos cambios de alimentación, de agua, en manejo animal. Sabemos que se puede transmitir fácilmente por manejando animales de granja y transmitiendo estas específicas variedades o colonias de E. coli que pueden ser altamente infecciosas. En nuestro último libro de Medicina de Conservación, Gardner hizo este modelo para anfibios, pero si vemos ahora lo que está pasando como estas son los resultados potenciales por ser expuesto a un patógeno. En la parte externa vemos que los animales se infectan, tiene que haber síntomas en algunos casos, en otros hay mortalidad y más en casos avanzados hay declive, extinción de una población o de varias poblaciones o de la especie y el riesgo a extinción final. Y es lo que estamos viendo básicamente en muchas poblaciones animales ahora. Vamos a hablar del camello, por ejemplo. Sam Gibbs facilitó estas transparencias, pero simplemente tenemos en la espalda de la joroba del camello ya una enfermedad. El camello se puede enfermarse, no puede enfermarse y se recupera y continúa. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a agregar estresantes, estresores?
como pérdida de resiliencia, pérdida de diversidad genética, cambio de hábitat, ya hablamos de alimentos, de la interacción entre otras enfermedades, entre otras especies, el tráfico ilegal, especies invasivas. Entonces, de momento, tenemos una serie de factores que básicamente en inglés se llama the straw that breaks the camel's back, que viene siendo la paja que quiebra la espalda del camello o la joroba del camello. Y es lo que está pasando en muchas poblaciones animales, de anfibios a salamandras, ranas, primates. Entonces tenemos todo este componente de factores que están afectando a las vidas silvestres, pero ahora también tenemos esta conexión de patógenos zoonóticos, ¿verdad? Y esto recientemente fue presentado en una publicación de Crowder Johnson y el grupo de Predict, donde vemos aquí cómo podemos utilizar estas especies como centinela. Y vemos los casos asintomáticos en los primeros casos en vida silvestre, ¿sí? Que es donde podemos monitorear, es el nivel 1. Desafortunadamente no tenemos recursos para hacer eso, pero empezamos a ver algunos casos en la población humana. Pasa el tiempo y entonces incrementamos ese contacto con vida silvestre, con actividades humanas, y son las que promueven la transmisión y mutación de muchos virus de ARN en huéspedes múltiples. Y es lo que está facilitando la presencia de estos virus desde nivel asintomático, sintomático hasta casos severos. Y es lo que vimos, no hemos visto o comprobado en COVID, pero lo que hemos visto en muchas otras enfermedades zoonóticas. Ya dije que el cambio del uso de la tierra tal vez es el factor más importante en la aparición de estas enfermedades zoonóticas. Hicimos una publicación con Jonathan Patz, que está altamente citada porque este complejo de actividades están continuamente mostrándose como la causa de la presencia de una nueva enfermedad. Y si ustedes se dan cuenta, todos los factores que rodean estos tres círculos de interacción son inducidos por humanos. No hay un solo factor, excepto por el clima, se podrá decir. Cambio climático puede ser, pero son factores indirectos. Y ahora sabemos, ya comprobado en el último reporte de IPCC, que los humanos son el cambio directo más severo de nuestro clima. Entonces vemos desde pérdida de biodiversidad hasta aglomeraciones humanas, tecnología, todos estos factores están causando la presencia de nuevos patógenos. Y esta acaba de publicarse por Tillman y William, donde muestra por el tipo de patógeno que la destrucción de bosques y la expansión agrícola es una amenaza 4 veces más grande que cualquier otro factor. Y aquí lo vemos claramente con el uso de agricultura, y ellos ven cacería, contaminación, extracción de agua. Pero el cambio del uso de tierra por agricultura es la causa principal de la presencia de nuevos patógenos. Y nos ha costado bastante tiempo en ver todos estos factores y cómo se relaciona a una enfermedad. Porque había muchas preguntas hace 20 años de, bueno, las enfermedades son parte de un ecosistema, eso siempre va a ocurrir. Pero ahora vemos que estamos ligando todos los factores del lado izquierdo, desde pérdida de hábitat, sobreexplotación, cambio climático, deforestación, a enfermedades específicas. Y ahora esta es la regla más que la excepción. Estamos viendo que todos estos factores están induciendo la presencia de nuevas enfermedades. Rick Ostfeld desarrolló lo que llamamos el modelo de dilución. Es un modelo muy interesante, muy difícil de implementar, y vamos a discutirlo un poquito porque idealmente quisiéramos decir que la biodiversidad sirve como un diluyente de la presencia de nuevos patógenos. Eso quiere decir, la biodiversidad nos va a proteger de adquirir nuevas enfermedades. Básicamente tenemos los fragmentos de bosque, donde perdemos los vertebrados o mesovertebrados o mesocarnívoros. Entonces, las poblaciones de roedores se incrementan radicalmente, no hay regulación,
hay una gran cantidad de garrapatas que van a ser prevalentes con esos roedores, donde básicamente 90-95% de estos roedores están infectados con la espiroqueta, con la borrelia causante de Lyme, y entonces tenemos muchos reservorios competentes. Un alta éxito de transmisión de la bacteria, y por la pérdida de estos reservorios incompetentes, como mapaches, zorros, inclusive zarigüeyas, que son las que pueden servir como buffer o amortiguamiento, entonces tenemos un riesgo alto de la enfermedad de Lyme. Esto sería interesante discutir a profundidad. Si vemos que la biodiversidad sirve como un amortiguador en la ecología de enfermedades, tenemos que ver a niveles de genes, especies e interacciones. Entonces, si juntamos los genes y las especies, puede haber incremento de resistencia o decremento de competencia. Por otro lado, las interacciones entre especies, puede haber control de población. Entonces, dependiendo del nivel que estemos estudiando este patógeno o esta enfermedad y la especie, podemos determinar si hay una resistencia incrementada o decremento de competencia o población de control. Y este amortiguamiento puede estar en contra de estos cambios ecológicos. Como ejemplos tenemos algunos en la interacción. Si decimos que la biodiversidad incrementa la salud, entonces tenemos que los ecosistemas que proveen servicios ambientales es la forma de tener una biodiversidad y salud presente, la diversidad genética, el efecto de ilusión, la resistencia a invasiones. Si la biodiversidad incrementa en la enfermedad, entonces vemos diversidad estructural y el gradiente latitudinal. Entonces hemos visto algunos ejemplos de efecto de ilusión con Hanta, con West Nile y con Lyme, pero en otros factores no se ha podido determinar. Y vemos también que la enfermedad puede incrementar la diversidad por presiones selectivas. Finalmente, las enfermedades pueden disminuir las diversidades, por lo que ya hablamos, infecciones o reducciones poblacionales. También la biodiversidad incrementa enfermedad. Entonces, dependiendo de dónde estemos viviendo en el planeta, vamos a ver que la biodiversidad estructural, tanto en plantas patógenas, por ejemplo, patógenos de plantas, y el gradiente latitudinal de la diversidad patógena, eso puede relacionarse a un problema de dependencia de densidad. Y es lo que hemos estado tratando de figurar, si el patógeno realmente puede controlar una población y a qué nivel actúa. Lo que nos da pauta para ver esta gráfica que Anthony reportó recientemente, hace como 6-7 años, más de los 99% de los virus permanecen no descubiertos, y se cree en estos números que tenemos aproximadamente 320,000 virus en mamíferos. Para darles una idea, sabemos que de 99 a 100 virus humanos y quizás 50 para primates. Entonces imagínense la diversidad de virus que vamos a encontrar. Y este fue el caso clásico con Hanta. El virus sin nombre que se reportó en 1996, basado en esa situación que ya expliqué, en una sequía muy severa que perdió depredadores y los ratones se incrementaron radicalmente, invadiendo un par de reservaciones de nativos americanos. Estaban totalmente vinculados a peromyscus. Y entonces se empezó a buscar a varios roedores, y cada roedor estaba relacionado a un Hanta. Y aquí vemos todos los diferentes Hantas hasta el 2003, creo, o 2004, que se han documentado. De esto sabemos que Río Segundo, sin nombre, y me falta uno más, en Brasil, causan enfermedad humana. Entonces, no quiere decir que todos estos
son altamente patógenos, pero tienen la capacidad de infectar a humanos. El proyecto de PREDICT, con el cual empecé yo en 2010 y dejé por venirme a George Mason, después de $220 millones, lograron identificar 215 virus conocidos, casi 1000 nuevos a la ciencia, y hubo muchos similares a los corona de SARS. Interesantemente, yo viendo los datos muy generales, obviamente, 60% de estos virus vienen de Asia, 40% de África y 7% de Latinoamérica. Esos datos están muy sesgados en cierta forma porque dependiendo de donde se hacía el monitoreo, es donde se incrementaba las pruebas. Entonces sabemos que Latinoamérica se siguió por 2 o 3 años, pero después se paró de monitorear. Pero son los datos que tenemos, ¿sí? Lo más interesante es que 43% de estos 1000 y tantos virus, todos venían de murciélagos. 23% de primates y un 14% de roedores. Es interesante ver estos datos. Y lo que podemos hacer con estos es, por ejemplo, este proyecto del viroma global, que también está liderado por Carol, Peter y otros, donde se está acumulando una enciclopedia, si ustedes quieren, de virus, y se están colectando virus de potencial zoonótico en todo el planeta. Y aquí se dan cuenta de los números, por ejemplo, de 1.6 millones de virus que se estiman, de esos se cree que más de medio millón a 1 millón, casi 1 millón, tienen la capacidad de infectar a los humanos. Entonces nos falta mucho tiempo por recorrer, basados en estas predicciones. Y yo sé que van a tener a Rodrigo Medellín hablando sobre este caso. Me interesaría conectarme y escuchar su charla, porque él ha sido afán de decir que no podemos, él es un gran amigo y colaborador, pero en cierta forma no quiere mostrar a los murciélagos como un aspecto negativo y transmisores de corona nada más. Tenemos que ver los beneficios importantes de murciélagos en polinización, en control de pestes, en la polinización que está en peligro de extinción, el agave azul para el tequila. Entonces, esa importancia ecológica no quiere decir que los murciélagos no sean portadores de virus. Ahora tenemos que ver cómo podemos controlar la transmisión de esos virus a animales domésticos, humanos o otras especies. ¿Sí? Hablando más de biodiversidad viral, ya dijimos que 1.6 millones de virus tienen capacidad zoonótica. De los que se conocen específicamente para murciélagos, 94% son RNA, que son 28 veces más grandes en número que otras especies virales. 86 de estos virus, 95 emergieron por actividad humana, 86 provienen de vida silvestre, 32 de animales domésticos. Este es el mismo paper de Carter Johnson. Y Anthony después hizo un monitoreo de 19,000 mamíferos en 20 países en 5 años. Y 100 coronavirus que se identificaron, todos provenientes de murciélagos. Entonces hay bastantes pruebas de campo y en el laboratorio para decir que los murciélagos son el reservorio más importante de coronavirus. Ahora ya hablamos de estos manejadores o factores que manejan la presencia de nuevos patógenos. Y vemos aquí que estamos hablando también de contaminantes, de polución patógena, movimiento de estos patógenos con los humanos y los animales domésticos, el tráfico ilegal y clima, ¿sí? Entonces vamos a hablar brevemente acerca de, voy a checar mi tiempo, todavía tenemos tiempo. El específico caso de ébola. Aproximadamente 6 millones de toneladas de carne silvestre se consumen en el Amazonas y en el Congo cada año. Son niveles altos de consumo de carnes. Lo interesante que el problema de bushmeat o de carne silvestre nos da la indicación muy importante que el balance de proteger y conservar vida silvestre está altamente relacionado a la pobreza, salud y seguridad
alimentaria. En una encuesta que se hizo por Nathan Wolf y su grupo hace muchos años en África, los africanos preferían consumir pollo que carne silvestre, pero no tienen los recursos para tener esos pollos, por ejemplo, en ese entonces. Entonces, los primeros modelos que vinieron para tratar de determinar si podemos predecir o prevenir una epidemia salió de este paper que publicaron los franceses. En este caso, si ustedes ven la dinámica del virus de ébola y de Marburg abajo, vemos las flechas en rojo que hasta la fecha desconocemos. Básicamente, se cree entre especies y en la misma especie de transmisión en los murciélagos. Ahí se mantiene el corona, en este caso ébola. Hay conexión hacia los primates, pero no sabemos cómo ha sido transmitido a los humanos. Más recientemente se ha dicho que directamente el contacto de un niño con un murciélago ocasionó el brote del 2014. Pero si ustedes se dan cuenta, toda la ecología del virus se desconoce en cuestión de especies e interacciones. Igual para Marburg. Entonces, Pillot, es el paper de Pillot en eLife, si lo quieren buscar. Pero básicamente en este modelo, ellos enlistan el número de reservorios, de 1 a 3 hasta N. Hay transmisión entre reservorios y dentro de los mismos reservorios. Al hacer el modelo con ébola, empezamos a saber que sabemos acerca de la población A o B y de los murciélagos, donde sí sabemos que hay transmisión entre murciélagos, pero desconocemos el ciclo humano y los ciclos animales o susceptibles. Entonces, basados en estos datos, ellos hacen el modelo de todos los brotes de ébola a través del tiempo en humanos. Esa es en la A. Empezamos con la República Demócrata de Congo, que fue a 1976, y vemos entonces brotes en Uganda y DRC otra vez. Y basados en estos brotes, empezamos a reportar las infecciones en animales a la fecha y en humanos. El mapa de la derecha son animales, en la izquierda son humanos. Y entonces empezamos a mapear cómo estos cauces se llegan a conectar. Y no solo son murciélagos, pero también son simios, gorilas y chimpancés. Y también ellos miran la distribución de los megaquirópteros. Si dan cuenta, también estas distribuciones de 4 especies o 3 especies de quirópteros se relaciona altamente con los casos humanos y animales. Entonces estamos hablando de mucha especulación todavía, pero tenemos que empezar en algún lado. Y entonces ellos finalmente publican el modelo, que fue el modelo de predicción de distribución geográfica y el nicho zoonótico de ébola. Eso fue en 2014 y vemos el movimiento y el número de brotes arriba y la transmisión hacia el oeste de África. Y eso está relacionando, conectando todos los datos animales, humanos, de enfermedad y distribución de especies para salir un modelo. Sale publicado el paper y ¡boom! Tenemos la pandemia. De repente lo tenemos en Europa, primeros casos en los Estados Unidos, y vemos que fue el brote en 2014, donde no se pudo predecir. No se pudo predecir realmente que se iba a quedar en África. ¿Por qué? Porque muchos aspectos en la conducta humana no se pueden controlar. Y ahí vemos entonces en negro la transmisión intensa en el oeste de África, Gabón y Liberia. Tenemos la transmisión y mortalidad que se reconoció en Francia, Alemania y en los Estados Unidos. Y la transmisión local que pasó en España. Y hubo dos países en África que estuvieron libres de ébola. Entonces el modelo no funcionó basados en los datos que tenemos a la fecha. Y no estoy dando mal crédito a los autores. Es un paper que yo uso todo el tiempo, pero quiero enfatizar que es muy difícil predecir
y ser capaces de prevenir. Tenemos que cambiar muchos aspectos a nivel global para poder hacer esto. Esta es la gráfica de esta mañana de WHO. Tenemos 207 millones de casos confirmados de COVID, 4.4 millones de muertos y a la fecha 4.4 billones de vacunas o dosis aplicadas. ¿Sí? Y los números van a continuar. Esta gráfica de Bing Chen decidí modificar, es interesante porque esta gráfica nos da a entender que los dos virus de SARS tienen altamente relación con ese virus que se aisló el año anterior en murciélagos, el murciélago de nariz de herradura, el RATG13. Entonces, esos pertenecen a la clade B. Vemos ahora también que MERS es bajo C. Y ya viendo más cercanamente a SARS-CoV-2, vemos que la transmisión, la mutación de 614 a G614 ocurrió de diciembre a mayo del 2020 y todos los casos de repente fueron de la G614 y fueron los primeros casos de Ming que se reportaron en Netherlands y de ahí empezaron las nuevas variantes en el Reino Unido, Sudáfrica, Brasil y la famosa Delta, que por cierto acaban de autorizar el CDC en los Estados Unidos vacunación general para la tercera dosis. La pandemia se ha incrementado en forma tan dramática en los Estados Unidos por cuestiones políticas que ahora se va a requerir de una tercera dosis y eso es porque las variantes están adaptando más fácilmente al virus. Por lo menos para Pfizer. Bueno, ahorita les muestro los datos, creo que aquí los tengo. Yo pensé que no lo había puesto. Pero aquí vemos, por ejemplo, las cepas originales, que es la primera es la del Reino Unido, después la última es la de Brasil y tenemos la de Brasil y la de Sudáfrica, perdón, y la Delta. Es Reino Unido, primera columna, Brasil, Sudáfrica y Delta. Y vemos cómo el nivel de inmunidad se ha reducido considerablemente para 3 vacunas, ¿sí? Y no hay datos para la de Johnson & Johnson. Entonces vemos que basados en estos datos se decidió que una tercera dosis puede servir para incrementar la protección. Si nos vamos específicamente a los factores que promovieron la presencia de SARS-CoV-2, obviamente ya hablamos del cambio de uso de la tierra, la intensificación agrícola, e importante el consumo y venta de vida silvestre en estos mercados mojados. Vemos que estas interacciones, si no se cambian, van a continuar. Esto no quería ir en tanta profundidad, pero la especulación es de que el virus se haya transmitido del sur de China o de la península de Tailandia y Camboya hacia el norte, hacia Wuhan. Entonces vemos la distribución de 2 especies de murciélagos y donde Manis, que es la especie de pangolín, que se vio a cierto punto y siendo parte de esta transmisión, que después se descartó, obviamente. Ya hablamos de esto. Otras especies estamos viendo que se está presentando en perros, gatos, tigres, hámsters, monos, gorilas, leopardo de las nieves y de repente en venado cola blanca en los Estados Unidos. Estos datos son de las últimas 2 semanas, se acaba de publicar. Se hizo un estudio serológico, o primero un experimento donde se reconoce la transmisión del virus por venado cola blanca y de momento 33% de 481 muestras de venados son positivas a serología. No hay evidencia de replicación del virus. ¿Cuáles van a ser los siguientes pasos? Quizás utilizar las interacciones que hemos desarrollado en medicina de conservación, en una salud planetaria. Estamos mucho por hacer. Tenemos el caso, ya hablamos de zoantroponosis, que es la zoonosis revertida. Vimos en el caso de los Ping.
el primer caso documentado y confirmado. Y vemos aquí la mutación que les dije hace ratito de la D614 a la Y614. Básicamente el virus brinca de humanos a mink por lo menos 5 veces. Primero como D614, después como G614. Y después la pregunta es lo que empecé a decirles al principio. Si ya este SARS-CoV-2 estaba adaptado a humanos antes de diciembre de 2019. Y eso es lo más probable. Existen muchos patógenos antroponóticos. Esto es nada más para darles un ejemplo que COVID no es el único disponible. Entonces, para ir dando la última parte de mi charla, los parásitos son como las estrellas, ¿sí? De hecho, hay números que se cree que hay más virus que estrellas en el cielo. Y aquí vemos datos de NUN, de SEMWA, porque entre más buscamos, más vamos a encontrar. Y como les dije, la mayoría de los parásitos todavía no son descubiertos. Entonces empezamos a trabajar con varios investigadores con financiamiento de NSF en un grupo de ecología o macroecología. Otro problema es que muchas de estas muestras se toman a conveniencia. Entonces no tenemos datos específicos en cómo podemos determinar cuántos de estos virus o parásitos se encuentran. Y finalmente, la riqueza de parásitos observadas en huéspedes se correlaciona a este esfuerzo de muestreo. Entonces, entre más muestras se toman, más virus o bacteria o parásitos van a encontrar. Y estos son, por ejemplo, 2 casos en primates y en ungulados. Entonces, en el 2016 empezamos un grupo de trabajo de macroecología de enfermedades, tratando de establecer un patrón de referencia en cómo podemos predecir más actualmente, con más precisión, si ustedes quieren, los patrones globales de estas enfermedades infecciosas, su distribución y obviamente si podemos determinar cuál va a ser el siguiente patógeno. Vimos que no tenemos problemas en identificar virus de una especie, pero cuáles son las condiciones que nos van a dar para que ese virus sea la siguiente pandemia, vamos a decir. Entonces empezamos a ver propiedades a nivel de escala, viendo a nivel de taxa y cómo podemos desarrollar nuevas estrategias de mapeo de biodiversidad de patógenos y riesgos de infección. Les hablé de ébola. ¿Cómo podemos definir esta diversidad de parásitos, en este caso en primates silvestres? Y esto lo publicamos en el 2006. Y ven ustedes la riqueza de parásitos en la A, la diversidad de parásitos todavía no descubiertos y el riesgo predicto. Y estos mapas empiezan a darnos por lo menos a cierta escala si podemos predecir y al final prevenir esa infección. Las implicaciones de predicción y prevención en la cuestión de cómo estos patógenos, estos parásitos se comparten, eso nos lleva a tratar de determinar si a nivel macroecológico podemos determinar qué factores en mamíferos, por ejemplo, silvestres, inducen la presencia de transmisión a través de especies, ¿sí? Estamos hablando aquí, por ejemplo, de viruela o de HIV o de SIDA. Y también como en el caso de carnívoros, como estos parásitos, dependiendo del rango moderado a gran escala, pueden encontrar cierta afinidad filogenética que nos pueda determinar la proporción más grande de parásitos y especies. Y entonces aquí tenemos de color azul sería el número menor de especies, en rojo el número más grande de especies, con el rango del huésped y la proporción de parásitos compartidos. Entonces eso nos dio
el primer indicio que la macroecología puede ser una herramienta, una disciplina muy importante para determinar cuál va a ser la siguiente pandemia. Este trabajo se hizo con Gerardo Susán en México, con un estudiante de doctorado, ahora doctor ya, Milholland Matt, donde se hizo un estudio de metacomunidad de hantavirus y reservorios. Y aquí vemos que ¿se acuerdan del mapa que les mostré de Hanta? Pero ahora de repente más estudios se han hecho y actualmente se han incluido otras especies como murciélagos y moles, que son, ¿cómo se llaman? Estoy tratando de poner una familia alrededor, donde encontramos hantavirus. Y vemos entonces que este virus tiene flexibilidad de brincar entre huéspedes, algo que no se había determinado para Hanta. Entonces, haciendo un análisis de metacomunidades en reservorios y no reservorios a nivel continental, mapeamos todos los mamíferos pequeños, sus localidades y las áreas de distribución a estos virus. Y vamos a ver que ciertas áreas son específicas para la presencia de estos reservorios, roedores y no roedores a nivel continental. Y fue como determinamos la diversidad global y distribución de hantavirus en el mundo. Tenemos el género de roedor y aquí ven conocidos, desconocidos y número de hantas. Entonces vemos que hay muchas especies por descubrir. Y vemos ahora que ciertas especies de roedores pueden contener mucho más que una especie de hantavirus. Anthony, con el apoyo del grupo de Gerardo y nuestro grupo, todavía yo en EcoHealth Alliance, a través de PREDICT se colectaron a varias especies de murciélagos y se publicaron se encontraron 12 nuevos virus de corona para la ciencia en 240 muestras. Creo que aquí traigo los números. Sí, aquí están. Entonces, 606 muestras se tomaron de 42 especies de murciélagos. Se encontraron 13 diferentes coronavirus, 12 nuevos a la ciencia, 9 fueron alfa, 4 fueron beta. Y el huésped fue una clave para la coevolución de este coronavirus en forma selectiva. Lo interesante es que una sola especie o género de murciélago puede contener muchas coronas. Y eso está bastante interesante, porque cómo vas a manejar conforme una especie puede contener varios coronas y cómo un corona puede afectar muchas especies. Viendo el tiempo, Oscar Rico estaba haciendo su doctorado también con los datos de PREDICT, y él determinó las comunidades de murciélagos y la diversidad viral en estos terrenos dominados por humanos. Y empezó a ver la gráfica bipartita de 22 genotipos en 17 especies de murciélagos. Y ven ustedes aquí la riqueza viral asociada con murciélagos en la primera gráfica de A. Y las bandas, la amplitud de las bandas grises nos representa las abundancias de huéspedes positivos a virus. En B se muestra ya la riqueza viral asociada con el tipo de hábitat, desde urbano, fragmentado, perturbado y bosque. Entonces vemos unas interacciones increíbles. Empezamos a documentar cómo estos virus pueden interactuar con el reservorio y el potencial de que estos tienen a dar el brinco a otra especie. Él mismo documenta en 3 ecosistemas en México, que fue la Ciudad de México, Montes Azules, Calakmul, y vemos que los coronas son los más comunes también, confirmando lo que muchos han publicado.
Y Olival, también el grupo de EcoHealth, publicó la metacomunidad de hantavirus en forma global. Y el título está mal, el título lo dejé mal, pero es básicamente la diversidad global y potencial zoonótico de muchos de estos virus por grupo animal. Entonces tenemos que en la A hay muchos virus por reconocer en África, en Sudamérica, y tenemos, por ejemplo, los carnívoros en B, muchos por descubrir en África. Todos los murciélagos están en Centro y Sudamérica. Los ungulados, obviamente, en África. El rango de virus en primates es a nivel global realmente. Y en roedores, muchos por descubrir en América. Entonces, básicamente, este paper nos da el potencial de reservorios de mamíferos a nivel global. Este título fue de la transparencia anterior. Del mismo grupo de ecología, continuamos viendo bases de datos. Estos son bases de datos sobre el mintos, sobre parásitos de mamíferos a nivel global, la de Sevilleta, hay muchas. Entonces, si vemos el número de especies parásitas únicas se incrementa con las especies de huéspedes. Ya es de esperarse, pero si no vemos los datos, no podemos comprobar eso. Y es en forma geométrica el incremento de huéspedes y especies de parásitos. Esta, aunque no se ve muy claro, nos da la hipótesis que utilizamos para hacer los gradientes de latitud del mintos y sus huéspedes. Y entonces la hipótesis es el tipo de efecto ambiental, el tipo de especie ectotermo, endodermo o BOD, y el indicador. La mayoría es temperatura y estos son para el mintos. Y hay grandes correlaciones que se hicieron en este análisis. Y aquí vemos que el tamaño del huevo, en este caso del minto, y de la longitud del parásito agudo, parásito adulto, se correlaciona perfectamente con el gradiente de temperatura. Y entonces vemos a ver un grupo de leyes ecológicas que empiezan a aplicarse en tratar de identificar este tipo de información. Con Ignacio Morales Castilla empezamos a ver cómo podemos predecir cómo estos parásitos pueden ser compartidos con el cambio climático. Vamos a decir, entre más se calienta, sabemos que ciertas especies tienden a moverse con sus parásitos y esas especies se van a conectar con otras especies susceptibles y ahí vamos a ver que puede haber distribuciones de parásitos. Entonces, Nacho hizo este modelo viendo la distribución de huéspedes en Norteamérica, que fue donde encontramos la mayor parte de la información, donde hubo distribución actual, distribución futura, basados en la coocurrencia. Y fue como se identificó este modelo para determinar qué especies pueden ser compartidas entre ungulados. El caso más interesante que hemos visto y que yo he visto en el tiempo y lo uso en mis clases es el del parásito que se llama brainworm o Paraelaphostrongylus stilesi, que es un gusano nemátodo del cerebro del venado cola blanca. Y se ha dicho que este parásito actúa como un arma de competencia con otros ungulados como alce, como wapiti, como caribú, en donde va el venado cola blanca. Si transmite el parásito a otro ungulado, este va a causar mortalidad en esa especie. Ahora lo que estamos viendo es que el clima está acelerando estas conexiones, ¿sí? Y fue como determinamos estos mapas de distribución basados en el cambio de clima, de la riqueza de especies, el número de parásitos ungulados y la riqueza en su distribución, tanto futura, para, por ejemplo, en el primer mapa es en el futuro
proyecciones involucrando a clima a 2070 y después en la última gráfica los cambios en la distribución de parásito y huésped. Entonces empezamos a ver que hay ciertos cambios interesantes. Esto no se ha publicado. Va a salir en un fascículo especial de la revista americana Trans B. Con García Peña del mismo grupo de la UNAM, EcoHealth, Gerardo Susán y otros, empezamos a ver el uso de la tierra y la presencia de enfermedades atribuidas a roedores. En este caso, él tomó dato histórico del uso de la tierra asociado con la captura de roedores preservados en esta Global Biodiversity Information Facility. Él desarrolla un CART model para tratar de decir si podemos entrenar especies que puedan, si podíamos predecir con el modelo la distribución de especies y el uso de la tierra. Y así determinó un índice de potencial zoonótico que se proyectó en varios tipos del uso de la tierra, siguiendo lo que se llama Socioeconomic Pathways, o SSPs. Y basados en las narraciones y utilizando este modelo de roedores, GBIF, en recurrencia de especies, el uso de la tierra, la distribución de acuerdo a UCN y la prevalencia y presencia y ausencia, se desarrolla este modelo. Y fue como determinamos que la riqueza de roedores asociada con esta nueva herramienta, CART, funciona muy interesantemente y nos da el índice en el mapa de abajo, el riesgo de potenciales brotes zoonóticos a 2025 si consideramos el nivel sustentable de este esquema. Entonces, no quiero dar todos los detalles porque estos papers apenas van a salir, pero son formas que podemos empezar a predecir y eventualmente predecir la siguiente pandemia. Acuérdense que el estudio del microbiome o el microbioma y lo que sabemos sobre la emergencia de nuevas enfermedades es un campo de estudio altamente acelerándose en forma dramática. Vemos aquí, por ejemplo, el microbioma disbiótico relacionado a antibióticos, enfermedad, cambio de hábitat, dietas alteradas, cautiverio. Vemos también la ingeniería del microbioma, viendo los sustratos de producción natural, las dietas, cómo pueden beneficiar los probióticos, los prebióticos y el trasplante fecal de microbiota que nos conecta al microbioma saludable. Sabemos que gran parte, de hecho, casi 1 kilogramo de bacterias cargamos en nuestro organismo. Entonces, en cada cuerpo humano es aproximadamente 1 kilogramo de bacterias que son las saludables, si ustedes quieren decirlo así. Entonces, hay muchas cosas todavía que empezar a integrar y es muy compleja. Si ya empezamos a conocer muchos de los factores que promueven estas pandemias, el IPBES puso un grupo a reportar en pandemias y biodiversidad. Vemos aquí que los microbiomas son una parte esencial para la biodiversidad de vida silvestre y también están manejando la dinámica población animal. Pero también tenemos los cambios antrópicos en la degradación de la tierra, pérdida de hábitat, donde estas comunidades de microbiomas se alteran y vamos a ver interacciones muy interesantes en animales, especies y humanos. Y finalmente, cómo vamos a lidiar con spillover o derramamiento entre nuevas especies, nuevos parásitos, nuevos patógenos y humanos. Peter mencionó 6 preguntas en cómo podemos prevenir la siguiente pandemia. Y figuré que como ya habló sobre esto, decidí presentarlo aquí. Básicamente él pregunta ¿de dónde se va a originar la siguiente pandemia? Y es la primera pregunta que todo el mundo hacemos, ¿sí? ¿Cuál es la causa de esa emergencia? ¿Qué especies
van a ser los reservorios de la siguiente pandemia, cuántos virus conocidos existen y cuántos nos infectan, cómo podemos reducir este riesgo y podemos pagarlo o no. Entonces, básicamente, él las mencionó, pero son preguntas que nos hacemos nosotros todos los días cuando hacemos este trabajo y que estoy seguro que ustedes ya se hicieron conforme van estudiando más y más. Yo concluyo que esperemos más pandemias. Esos son los rangos futuros. Las áreas que estamos viendo en globalización, expansión de especies y sus hábitats, el tráfico ilegal, la urbanización, las pesquerías, los conflictos humanos, el cambio de clima, eso nos está dando nuevas tendencias a futuro y no va a haber cambio. El único cambio más importante que tenemos que hacer, y ya voy a acabar, son las conexiones. Nos gusta trabajar en la parte azul, me imagino que muchos son ecólogos, biólogos, veterinarios, inclusive médicos. Nos gusta estar en el área verde, en los sistemas o subsistemas ecológicos, pero en las ciencias sociales necesitamos ver infraestructura, instituciones, comunidades, industrias. Ahora, ¿cómo vamos a conectar estos dos sistemas sociales o ecológicos? Y Gillespie publicó una nota donde muestra básicamente los eventos de enfermedades zoonóticas relacionadas a la tala de bosques tropicales y al cambio de uso de la tierra. Y en cada caso identifica el tipo de uso de la tierra con un virus, por ejemplo, A y B con Hanta, C y D Lassa, E y F Ebola, G Kiansanur Forest Disease y H Nipah. ¿Qué más pruebas necesitamos para determinar que todas estas enfermedades están relacionadas a este cambio de uso de la tierra? Lo que tenemos que hacer es enfocarnos a los sistemas socioecológicos y conductuales, porque empezamos a conocer cómo el derramamiento ocurre, qué cambios ecológicos en contexto sociocultural y de vidas de cada comunidad se tienen que entender para cómo se va a responder, cómo adaptamos nuestra conducta, cómo estos patógenos se van a transmitir, qué cambios de conducta espacial, de contacto social o difusión de redes se tienen que hacer para poder determinar cómo estos patógenos en su evolución cultural, en comunicación y movimiento van a pasar. Y esto lo saqué de un taller que acaba de anunciar NSF, que se llama PIP, PIPP, Preparación para Pandemias, donde están buscando a matemáticos, a diseñadores, biólogos, antropólogos, ecólogos, estadísticos, a trabajar en conjunto y empezar a trabajar las interacciones de sociales, ecológicas y conducta. Y están dando 1.5 millones para empezar a formar estos centros de monitoreo de epidemias. Ya hablamos de Dobson y los números que está hablando. Dicen ellos que de 22 a 31 billones de dólares se necesitan para prevenir la siguiente pandemia. Hemos estado hablando de eso por años. Pero ¿quién va a soltar el dinero? O nos esperamos a la otra que nos va a costar trillones. En el otro lado puse lo de Sedon, y aquí es donde van a salir la serie de manuscritos que les platiqué en el Field Trans Royal Soc B. Ya van a salir en un mes, por si están interesados, que es una serie de papers en macroecología. Pero aquí Sedon dice, tenemos que conectar ecosistemas con socioeconomías basados en soluciones en la naturaleza. Y es la única forma que vamos a avanzar en este campo. ¿Cómo podemos reconciliar la conservación con la salud pública? Muchos dicen, ¿por qué no matamos todos los murciélagos? ¿Cuál es el conflicto? ¿Cómo podemos reconciliar las dos nociones? ¿Podríamos cambiar estos inductores ambientales antropogénicos? Básicamente sabemos que el clima está al centro de la tríada epidemiológica y está afectando cada parte en la ecología de todos los patógenos. Todavía sabemos que el pastel dividido en tres,
la tercera parte del pastel que más se desconoce es el ecosistema. Sabemos bastante de interacciones humanas y animales y plantas, pero nos falta muchísimo por recorrer en ecosistemas, por la complejidad. Tenemos que ver esta serie de gradientes desde bosques, agricultura, áreas rurales, semiurbanas y urbanas, y arriba ven el ciclo silvático de un arbovirus, cómo se establecen en animales domésticos y después en humanos. Todas estas interacciones se tienen que documentar de alguna forma, y la única forma que yo veo es la forma transdisciplinaria. Trabajo con Bruce Wilcox y usando un par de ejemplos de enfermedades vectoriales, desarrollamos este modelo del proceso transdisciplinario donde orientamos el problema, adaptamos la ciencia, las herramientas que tenemos y cómo las integramos. Y es una serie de tareas que va a incluir el proceso transdisciplinario, el pensar en sistemas y en manejo adaptivo. Les dejo esta serie de sistemas que se publicó en 2019 y la única forma es trabajar en conjunto. Trabajar con muchas instituciones, muchos individuos a todos los niveles. Necesitamos movernos más allá de la marca. Yo cofundé Medicina de Conservación con otros hablaron de medicina ecológica, de medicina ambiental, de geología médica. Yo cofundé con otros Ecosalud. Una Salud salió, Geosalud se estableció y ahora tenemos Salud Planetaria, que yo soy parte de haber desarrollado el marco educativo profesional para salud planetaria, porque lo interesante es que se enfoca en la naturaleza. Estamos a tiempo de revertir los cambios a nivel global, pero no tenemos mucho tiempo. Con el clima y la aceleración del clima, si ustedes ya leyeron el reporte de IPCC, tenemos menos de 10 años para revertir a cero emisiones. Nos falta mucho por recorrer y aquí está el grave problema, que los médicos han convencido a la mitad de la población a usar mascarillas, ahora falta que los veterinarios convenzcan a la otra mitad. Gracias. Ya. Muy bien. ¿Me habilitas el video? Muchas gracias, doctor Espero que Aguirre. espero que no me haya pasado mucho. No, para tiempo. nada. Okay. Es un tema muy complejo, pero con este título también tan complejo habría que dar un poco de detalle en cómo podemos abordar este tema. Gracias, doctor Aguirre. Agradecemos su participación. Hay algunas preguntas, desde luego muchas felicitaciones de participantes, y entre ellos damos las gracias también por los colegas que se han conectado desde Lima, Perú, y desde Asunción, Paraguay. Hay algunas preguntas que en este momento vamos a hacerle. Claro que sí. A ver. La primera que le quiero hacer es la de, a ver, un momento, porque la teníamos aquí, pero felicitaciones. A ver, ¿cómo proteger a las poblaciones de murciélagos, a los beneficios, a los ecosistemas, pero a su vez mantener distancia con los virus que estos murciélagos tienen y que afectan a humanos y a otras especies? ¿Cómo lograr este equilibrio hoy día? Esa pregunta para Rodrigo Medellín, y él les va a dar la conferencia bien pronto. Pero de mi punto de vista, la única forma que ahora podemos tratar de, porque tenemos las leyes, tenemos tal vez no el apoyo político o judicial para poder controlar nuestras leyes o aplicar la ley. Tenemos áreas que pueden ser destinadas para el uso de murciélagos, nada más en este caso murciélagos. Continúa protegiendo estas cuevas. El problema es otra vez la conducta humana. ¿Qué podemos hacer para que la cultura que está arraigada por cientos de años, si no miles en los humanos, puedan cambiar?
¿cómo puedes tú decirle a un chino que no se coma un murciélago? Si nosotros no estamos comiendo las tortugas marinas en México. ¿Sí? Entonces, es todo, para mí es muy difícil. Yo crecí en México, soy de Baja California originalmente, y me acuerdo de la campaña de los 70s de poner la basura en su lugar, plantar un árbol. Pero ese entonces, si uno quería poner la basura en su lugar, no había botes de basura donde ponerla. Esas campañas se desaparecieron para los 80s y los cambios ambientales han continuado. La población humana sigue incrementándose y la globalización, aunque ha traído muchos beneficios, también ha sido devastadora porque ahora todo el mundo quiere tener lo que ve en la televisión, ve en la internet y es un problema grave yo creo que es de cultural. Yo diría tenemos que empezar en nuestra casa, en nuestra escuela, en nuestra comunidad. Y les voy a dar un ejemplo que ya tenía tiempo que no lo daba. En el primer curso de Medicina Conservación financiado por Humane Society en Brasil, en 1999, antes que saliera el libro, trajimos a expertos, los veterinarios, médicos y biólogos más prominentes de Brasil para que ellos llevaran medicina de conservación a sus universidades. Entonces trajimos un grupo de 20 brasileiros, un argentino, un paraguaya. Y la paraguaya, el marido era se puede decir como advisor para el presidente de Paraguay. Y hizo un negocio en Sao Paulo y se regresó a la conferencia y mejor se sentó a escuchar. Economista él. Y entonces una de mis preguntas a los estudiantes es, ¿quién ha plantado más de 100 árboles? Levanta la mano. Vamos a decir una persona, tal vez una. Por cierto, yo ya planté más de 100 árboles. El que me gana es mi amigo José Zenobio, que está en Toluca y ya lleva como 15,000. Repobló toda una montaña. Y hay gente así. Pero eres un ejemplo. Uno puede decir cualquier otro ejemplo, pero se me ocurrió eso. Entonces, un mes después, él, que no tenía nada que ver en la conferencia, me manda un correo. Alonso, ya voy en mi árbol número 25 y ya puse a toda la comunidad a plantar árboles. Todo el mundo tiene que plantar 100 árboles. Y entonces nunca se sabe a quién vas a influenciar y de qué forma. Entonces es muy importante que o seamos abiertos a que si una persona en esta conferencia actúa a hacer un cambio propuesto, yo ya gané. Es agregando a alguien más a la causa. Entonces no te puedo decir, las técnicas para protección de fauna ya existen, los expertos ya existen, el problema es la conducta humana de seguir consumiendo, matando o vendiendo. Y no hablé del tráfico ilegal de fauna, eso lo hablé en el simposio esta mañana un poquito, pero es una cuestión bastante severa de muchos millones de dólares, donde corrupción y mafias están involucradas en la venta de miles y 10 miles de vida silvestre a nivel global. Entonces, es una pregunta que puede guiarnos a muchas direcciones. Muy bien, doctor, gracias. Otra pregunta que hace Noé Pacheco es la siguiente. ¿Nos podría comentar un poco sobre la vacunación contra el SARS-CoV-2 con grandes simios en zoológicos en Estados Unidos? ¿Y qué acciones se pueden hacer para mitigar o detener más la propagación de este coronavirus en las poblaciones humanas de animales domésticos y silvestres? Yo creo que no sé en México cómo sea la cantaleta con salud. Aquí es distanciamiento, mascarillas, lavarse las manos si no tienes vacuna y si no vacunarte. Regresando a la pregunta de simios, es una pregunta interesante. Karina Acevedo habló de esto esta mañana y básicamente se ha adoptado utilizar una vacuna que no se ha utilizado en simios y que no ha sido aprobado para esta especie. Entonces es lo que usamos en veterinaria en los Estados Unidos como extra label use. Se llama uso de fuera de etiqueta, donde los veterinarios en este país tenemos la capacidad de recetar
un medicamento humano para tratar un animal. Y eso es lo que llamamos el privilegio del uso de fuera de etiqueta. Entonces, hasta que no haya estudios que nos determinen primero la susceptibilidad y el contagio y mortalidad, en este caso de gorilas o chimpancés, como se ha probado, yo puedo decirles usen la vacuna. Eso está fuera de, porque no sabemos, no tenemos la información. ¿Sí? Básicamente, leones, me parece que un gato, y quizás no, pero leones y tigres mostraron síntomas de catarro y tos. Un leopardo de las nieves y unos gorilas en el zoológico de San Diego. Pero no ha habido mortalidad por sí misma. Gracias, doctor. Otra pregunta, Miguel Ángel Sánchez dice, si bien el SARS-CoV-2 posee una enzima llamada exonuciasa que funge como corrector de los errores del genoma, es decir, que su diversidad no es tan amplia como otros virus de ARN, ¿está justificada la tercera aplicación de una vacuna? En este caso, basados en los datos que se tienen de los millones de casos, y está controversial, obviamente, ¿sí? La recomendación es primeramente para gente inmunodeficiente, para pacientes de cáncer, para pacientes con SIDA, donde su sistema inmune no respondió tan bien a la primera o segunda dosis, dependiendo de la vacuna que ellos utilizaron. Entonces, la respuesta, por lo menos del doctor Fauci, aquí en el advisor de Biden, nos dice que esa tercera dosis nos va a incrementar protección. Sin embargo, yo digo que no se justifica en el sentido de que hemos visto que el 99% de los nuevos casos ingresando a hospitales y las gentes muriéndose no se vacunaron. Sabemos que la población vacunada está protegida. Muy bien, así es. Teresa Ruiz pregunta, ¿los efectos antropogénicos en la biodiversidad y el cambio climático han provocado una aceleración en la propagación de patógenos? Este tipo de investigaciones, ¿cómo inciden en la toma de decisiones sobre el uso y manejo de recursos naturales? ¿De qué país quieres hablar y a qué nivel, no? Básicamente es el problema que tenemos, por ejemplo, apenas el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático, que se estableció en Río de hecho, el 2001 para el 2005 empezaron las primeras reuniones, me parece. Se dejó la biodiversidad afuera y apenas en el 2016 se establece el panel intergubernamental de biodiversidad y servicios ecosistémicos. Entonces ahora estamos aquí los dos paneles a nivel de Naciones Unidas y apenas empezaron a comunicarse. Y ahora tenemos que reaccionar al clima de forma rápida, pero la pérdida de biodiversidad es mucho más alta. Entonces no hay comunicación a ese nivel y tenemos de alguna forma que integrar esas disciplinas, traer grupos de trabajo. Les dije que cada sector se enfoca a su sector y tenemos de alguna forma establecer comunicación a través de estos sectores. Es algo muy importante que tiene que hacer, pero muy difícil de poder aplicar. Muy bien, doctor, gracias. Otra pregunta de Anselmo García. Él dice que se inscribió a este seminario para aprender acerca de enfermedades transmitidas por animales. Y al ser usted un especialista, le pregunta si tiene información reciente acerca de Cimex lectularius, si transmite Trypanosoma cruzi. Esa es una pregunta muy específica que tendría que actualizarme, pero sabemos que el problema que tenemos ahora y que está mostrando y que se habla esta mañana en otro webinario de COVID
es que nos estamos olvidando del resto de las enfermedades. Me imagino que estás hablando a nivel de humanos, ¿no? Supongo que sí, hace la pregunta en Para ese humanos. sentido. Entonces lo que está hablando es de que nos estamos olvidando de enfermedades como la influenza, que totalmente se paró y ahora va a empezar de nuevo la temporada de influenza y cómo vamos a reaccionar. O hemos visto otras enfermedades que están siendo ignoradas o no monitoreadas por eso. Entonces no tengo una pregunta específica, pero tienes mi correo, escríbeme y yo puedo buscarte más información. Tienes apagado tu micrófono. Doctora Graciela tiene apagado el micrófono. Miguel Ángel Sánchez hace una pregunta más. Siendo México un país con parámetros óptimos para la prevalencia de la mayoría de especies exóticas invasoras, ¿qué filtros fitosanitarios serían necesarios para evitar su introducción intencional o accidental en términos generales? Y desde luego todos los participantes dan las gracias por esa excelente conferencia, doctor. Muchas gracias. Bueno, lo que les dije en una de las transparencias al principio de la charla es de que debemos empezar a trabajar a nivel 1 antes de que la pandemia o la epidemia se presente. Y eso indica invertir en sistema de surveillance o monitoreo de tanto vida silvestre como animales domésticos y humanos en forma constante. Es decir, si estamos determinando cuál es la presencia de un patógeno en un área o vemos un animal muriéndose, se hace el estudio para determinar la causa de mortalidad y vemos que es un nuevo patógeno, podríamos tener las herramientas para empezar a controlar ese nivel. Pero el problema es que no hay financiamiento para estos estudios. Yo que sé, Semarnat y la Secretaría de Vida Silvestre trató de implementar un programa de salud. Nosotros financiamos a través de USDA y el gobierno de México el monitoreo de influenza aviar en aves migratorias. Pero por las regulaciones de agricultura no pudimos liberar la información. Pues estamos hablando de que si decimos que hay H5N1 en México o en otro país, es el problema en muchos países, decimos que H5N1 en México está presente, entonces va a haber impacto económico para la agricultura mexicana en la venta de pollo. Si decimos que está la enfermedad en el país, puede haber restricciones y regulaciones en la exportación de pollo y huevo, por ejemplo. Entonces, tiene que haber comunicación a nivel, no solo de gobierno, pero a nivel político, pero de hecho, instituciones que trabajen en conjunto con colaboradores y ver la aplicación de las técnicas. Las técnicas las tenemos, los laboratorios los tenemos, y estoy hablando de México, pero ¿cómo podemos hacer que se hablen las tres secretarías? ¿Sí? La agricultura, la de salud y la de vida silvestre. Entonces, ese es yo digo, la barrera más importante que tenemos. Claro. Muy bien, doctor. Una última pregunta la hace Joaquín Cifuentes y él dice, se van a crear nuevos centros nacionales de salud recién anunciados. Uno será sobre seguridad en salud. ¿Podría ser parte de una buena respuesta? Le perdí la última parte de la pregunta. ¿Lo puedes repetir, por favor? Sí, cómo no. ¿Podría ser una parte de una buena respuesta? La creación de nuevos centros nacionales de salud recién anunciados. Uno como... No sé muy bien, ese fue lo que entendí, pero hay ahorita varias iniciativas. No sé qué centro de salud se está refiriendo. Si usted sabe, me puede explicar un poquito más. Pero la idea es de que se están tratando de crear centros de referencia financiados por la Unión Europea. Los centros de NSF que les hablé están implicando colaboraciones internacionales
y quisiéramos tener centros de referencia para monitorear enfermedades. Uno se ha propuesto en Yucatán, en Mérida, otros se han propuesto en otras partes de Latinoamérica y que estén en conjunto trabajando tanto en humanos, animales, plantas y empezar a mosquitos, empezar a documentar y hacer bases de biológicas y de datos, a producir estudiantes con entrenamiento en una salud o salud planetaria y que empiecen a trabajar a ese nivel. Entonces no estoy seguro de qué centro esté hablando en México, pero... Sobre seguridad en salud, él de manera general lo explica, pero yo creo que su Sí, es una pregunta... respuesta. Sí, si se involucran sectores de varias áreas, absolutamente. Pues muchas gracias, doctor Aguirre. Le agradecemos infinitamente su participación. Al igual que los asistentes, tiene múltiples felicitaciones en el chat y le piden, por favor, que deje la manera de cómo poderse comunicar con usted. Voy a poner mi email en el chat. En el chat, el correo electrónico. Sí. Agradecemos mucho la participación del doctor Aguirre y la participación de todos los que hoy se conectaron con nosotros. Los invitamos a la próxima conferencia, que será el 31 de agosto, y el título será Estudios de Ecología de Enfermedades en Mamíferos Silvestres en un Paisaje Latinoamericano Cambiante, de la doctora Andrea Chávez Friedlander, de la Universidad de Costa Rica. Les agradecemos a todos y le paso el micrófono a Noé Pacheco para que dé algunos mensajes de información. Muchas gracias, doctor Aguirre. Muchas gracias, estamos viendo. Sí, gracias, doctor Aguirre. Muchas gracias. Sí, muchas le agradecemos gracias. mucho por la interesante conferencia, doctor Aguirre. En verdad, es de mucha utilidad. Espero les haya servido. Estuvo excelente, estuvo genial. De hecho, si ve el chat, está lleno de felicitaciones y ese seminario realmente se encarga de una actualización, ¿no? Y aquí tenemos asistentes de varias partes del mundo, ya como lo decía la doctora Graciela, de Perú, de Lima, se han conectado de Costa Rica. Y sí, y bueno, ya les indicó la doctora Graciela, ya les puse también en el chat, entonces los vemos el siguiente martes 31 de agosto. Recuerden que es la 5ª conferencia, todavía tenemos más conferencias. Han preguntado del calendario en la página de Facebook del Seminario Rafael Martín del Campo, ahí van a ver todas las fechas y todas las conferencias que nos faltan. Entonces los esperamos para el siguiente martes 31 de agosto a la misma hora. Y bueno, les agradecemos mucho su presencia, ¿no? Que tengan bonita tarde y a seguir cuidándonos entre todas y todos, porque entre todos tenemos que salir de esta pandemia, ¿no? Le agradecemos mucho, doctor Aguirre. Y muchas gracias. Gracias, un placer. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes.